para escuchar a los que saben qué tenemos que esperar. Ayer ya nos habían anticipado que íbamos a tener días marcados por la volatilidad. No esperábamos que tanto. Por un lado la baja del dólar, por otro lado subió el riesgo país, se desplomaron los mercados. Chantal, mucho para analizar y mucho para aprender en este sentido de nuestro entrevistado. Principalmente eso, ¿no? Tratar de aprender con lo que está sucediendo, con el día del debut, ¿no? De este nuevo esquema económico para la Argentina. Estamos con el profe Eduardo Robinson. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Chantal, muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia, un gusto como siempre. Bueno, estaba escuchando ahí, ¿no? El tuit de Caputo y este primer día, debut, este esquema cambiario, si se quiere, cómo va a afectar al mercado, qué podemos esperar. Bueno, por supuesto expectativas. La jornada de ayer fue expectante y un poco, bueno, escuchaba lo que comentaban acerca de lo que había publicado por las redes sociales el ministro Caputo con respecto a que estima desde el gobierno que, bueno, la medida anunciada el fin de semana tuvo algún éxito en cuanto a reducir la cotización del dólar marginal que había cerrado en la jornada del día viernes pasado al 1.500 pesos y sobre todo lo que más preocupaba era la brecha, es decir, la brecha entre la cotización oficial y la brecha que se estaba registrando en el dólar marginal, porque claramente la prioridad del gobierno es tratar de disminuir la tasa de inflación y lamentablemente con una brecha del orden del 60% que se había registrado era muy probable o una amenaza muy latente de que eso vaya a volcarse en los precios y que entonces las expectativas con respecto a una disminución más sostenida en la tasa de inflación podrían verse licuadas, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que está resaltando principalmente el ministro, pero claro, las dudas todavía persisten en el mercado y el propio presidente ha también estimado de que vamos a tener por delante meses con bastante volatilidad todavía. Con lo cual yo creo que por ahora tenemos que ser cautos respecto de el impacto que esto pueda tener tanto en la cotización del dólar como en la tasa de inflación, que es el objetivo último que persigue el gobierno con esta medida de directamente suprimir la emisión de dinero, de que de esto se trata, de cerrar todos los grifos posibles de emisión monetaria. Pensando en ello, decimos, este plan recién está arrancando. Mencionaba recién que podemos esperar algunos meses para tratar de entender cómo funciona. Jorge también decía el tema de los precios. La gente del otro lado se pregunta justamente cómo va a impactar en el mediano y corto plazo. Bueno, claramente lo que busca el gobierno es precisamente disminuir la tasa de inflación. Este es el objetivo central. Ahora, las dudas persisten y por eso es que ayer el riesgo país ha subido, porque si vos tenés, por ejemplo, bonos en dólares y estás viendo que el gobierno no va a incrementar las reservas internacionales, bueno, eso está trayendo algo de ruido en el mercado. Es decir, por ahora estamos viendo un esquema que va a reducir la emisión de dinero y eso no sabemos si va a tener más impacto, por ejemplo, en la recesión de la economía y por lo tanto esto va a incidir, por ejemplo, en que haya menos actividad económica, que el mercado laboral siga bastante débil. Es decir, lo que se está viendo también es cómo el gobierno va a poder sostener el superávit fiscal si la actividad económica no repunta. Es decir, bueno, no va a haber emisión de dinero, probablemente alguna cuestión en el dólar de comportamiento un poco más estable del dólar, pero la contracara puede llegar a ser que se profundice la recesión de la economía y esto, bueno, tampoco es bueno porque el superávit que ha logrado el gobierno también se va a ver menguado. Entonces, estamos todavía con lo que se llama la manta corta, es decir, viendo probables efectos que pueda tener la medida, pero entendemos que por ahora es una medida que, a juzgar por la jornada de ayer, ha tenido un éxito relativo, porque tampoco hemos visto una baja demasiado significativa en el dólar blue, pero que ahí tiene algunas chances de, al menos durante las próximas semanas, estabilizar algo la cotización del dólar, ¿no? Bueno, vamos al piso así los compañeros puedan hacer las consultas. Muchas gracias, Yanti. Doctor Caro lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Con respecto a Hola, este anuncio, Caro, un gusto placer, saludarte. igualmente. Con respecto a esto que se anuncia como medida o mecanismo de esterilizar pesos,
¿Cuánto tiempo puede llevar, digo, hacer esta ingeniería? Bueno, precisamente la operatoria podría empezar en los próximos días, es decir, no es tan difícil la operatoria en el sentido de que el Banco Central va a tratar de cerrar, como decíamos recién, todos los grifos monetarios, es decir, esterilizar quiere decir que va a dejar de emitir y lo que emita para comprar dólares que vienen de los exportadores, eso esos pesos, digamos, los va a esterilizar, vendiendo dólares a su vez en el segmento de lo que se llama el contado con liquidación, que es a través de la bolsa de comercio básicamente, y de esa manera la idea es esterilizar, es dejar estable la cantidad de dinero que hay en la economía, es decir, no emitir. El gobierno entiende que esta medida, al no emitir, al no haber pesos precisamente circulando en la economía, más allá de los que todos tenemos en el bolsillo y los que ya están emitidos, etcétera, va a hacer que el peso, como decía el propio presidente Milei, sea una moneda recontra escasa, decía él. Y entonces esto va a hacer que mucha gente, según el gobierno, o entiende el gobierno, bueno, para hacerse de más pesos, por ejemplo, va a tener que vender los dólares, por ejemplo, sus tenencias en dólar, y eso va a aquietar algo la cotización del tipo de cambio. Esta es, a grandes rasgos, Carolina, la lógica que está persiguiendo el gobierno con esta medida, pero como decíamos recién, habrá que esperar. Esto es lo que propone el gobierno y vamos a ver cómo va el mercado reaccionando. Además, digamos, lo que está persiguiendo el gobierno es bajar los precios, y sabemos que en la economía argentina los precios son bastante inflexibles a la baja, y entonces probablemente si siguen los incrementos, por ejemplo, de tarifas que van a seguir, combustibles, todo lo que tiene que ver con impuestos, etcétera, bueno, eso se va trasladando a los costos, y lamentablemente cómo va a ser el comerciante, etcétera, para no tener que sacrificar margen de rentabilidad y poder mantener la actividad económica, ¿no? Esa es la gran incógnita de fondo de todo este esquema que estamos comentando. Eduardo, Jorge te saluda. Te quería consultar sobre los objetivos. ¿Cómo estás? Los objetivos que tiene ahora el gobierno. Da la impresión de que abandonó ya esto de dejar todo liberado al mercado y ahora tiene una actitud directamente de intervención en el mercado para tratar de acercar esa brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial. Pero ¿vos ves que el gobierno está abandonando la idea de levantar el cepo cambiario, o que lo va a esperar unos meses más a la espera de un acuerdo con el Fondo Monetario? Yo creo que va a esperar bastante tiempo más, porque según el propio gobierno no hay una fecha, lo que sí hay convergencia, llamémosle así, de variables. El gobierno quiere que la inflación esté alineada con la devaluación, las mini devaluaciones que viene llevando adelante de manera mensual, es decir, 2%. Entonces, hasta que la inflación no esté alrededor del 2% mensual, e incluso por debajo de ese valor, no esté solucionado todo lo que tiene que ver con, bueno, esto es un poco técnico, pero todo lo que tiene que ver con la potencial emisión a través de los denominados puts, digamos que son contratos que los bancos tienen para ejercer en cualquier momento contra el Banco Central, y eso lleve a una potencial emisión. Hasta que no esté resuelto todo el panorama monetario, te diría, Jorge, por ahora el gobierno no ha sacado del objetivo, al menos de corto y de mediano plazo, el levantamiento del cepo. Y es lo que esperaba el mercado ya a mitad de año, con lo cual, por eso te digo, habrá que ver la resistencia o la medida. Recordemos que ya en su momento Macri con Sandleri al cargo del Banco Central habían hecho un programa de emisión cero. Sin embargo, la inflación, si bien se dio bastante menos de lo que se esperaba. Entonces, Eduardo, acá el problema de fondo es, primero, reactivar la economía y luego empezar a mejorar el panorama monetario. Sí, escucho. ¿qué tal? Buen día, soy Silvina. Le quería preguntar, algo ya estuvo diciendo. Hola, Silvina. ¿Cómo está? Quería preguntarle sobre si hay alguna recomendación, tratando de bajar a lo más llano posible todo esto, a los comerciantes. Hace poco estuvimos anunciando el desplome realmente significativo de las caídas de las ventas en lo que va del año. Solo una de los rubros, que fue el de indumentaria, se mostraba estable, pero el resto a la baja. Hasta que se acomoden las cosas, usted dice, hay expectativas, hasta que
pasa este limbo, ¿hay algo que se les pueda decir a ellos? Bueno, sí, la verdad que es una muy buena pregunta, Silvina, y me parece que no va a ser una buena respuesta porque en estos momentos te diría que la economía está precisamente en un proceso donde tenemos toda esta cuestión cambiaria como incógnitas por delante, con medidas que el gobierno no termina de explicar demasiado en profundidad, pero que las va probando, las va intentando. Entonces me parece que bueno, toda la actividad comercial, incluso la actividad económica, me parece que bueno, tratar de cuidar los costos, esta sería un poco la recomendación general, y de hecho lo están haciendo, tratar de cuidar los costos, tratar de bueno, ser muy precavidos a la hora de tener que, digamos, bueno, a veces remarcaciones de precios que son injustificadas y que eso quitan ventas y que no mejoran los márgenes. Entonces tiene que cada comercio, cada sector de la actividad económica, me parece, Silvina, tiene que montar una estrategia precisamente para poder sobrellevar la situación y cada sector, bueno, sabrá mejor en dónde aprieta más el zapato y habrá que ver también todas las cuestiones estacionales. Decías, bueno, indumentaria, bueno, hemos tenido un invierno bastante crudo, estamos atravesando un invierno y eso entonces ha mejorado al sector en todo caso de indumentaria, pero habrá que ver un poco con el correr de los meses cómo se va acomodando todo el tablero macroeconómico y si el programa empieza a generar o no credibilidad, que eso va a ser fundamental en los próximos meses. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con Vivo AM, siempre tan oportuno y tan claro en sus conceptos. Gracias, Santi, te esperamos para tu próximo contacto periodístico y seguimos en la agenda.